Este mensaje fue predicado el día 12 de enero del año 2025 por el hermano Ray Cormier y se titula La noción de la voluntad de Dios, parte 2. Si podemos ponernos de pie por un momento. Heavenly Father, once again, we are grateful for your faithfulness to us. Thank you for your Padre Celestial, una vez más te damos gracias por tu fidelidad para con nosotros. divine presence Gracias por tu presencia divina, and your concern for your children. Heavenly Father, as por preocuparte por tus hijos, Señor. we look into the Word of God, we just pray that you would inspire it, Y ahora que vamos a entrar en tu palabra, te pedimos que tú vengas y la inspires. use this time, use this mind for the Usa este tiempo y esta mente honor and glory of Jesus Christ. que sean para honra y gloria del Señor Jesucristo. We pray in His wonderful name. Y oramos en su nombre maravilloso. Amen. You may be seated. Amén. ¿Se pueden sentar? Good to be in the house of the Lord again. Es bueno estar en la casa del Señor una vez más. The Lord is good. El Señor es bueno. He's always good. Él siempre es bueno. If He's unchangeable, He's always good. Si Él nunca cambia, entonces Él siempre es bueno. We started the thought, Comenzamos con un tema, the awareness of God's will. la noción de la voluntad de Dios, The awareness of God's will. We'll just stay with that title. y vamos a continuar con ese tema. I'm finding over the years that God's word is tremendously accurate. Me he dado cuenta a través de los años que la palabra de Dios es bastante certera. We know it's accurate, but it's beyond. Y sabemos que es certera, pero inclusive va más allá de eso. We've said before, God is more accurate looking at something 1,000 years ago Y ya le hemos dicho esto anteriormente. Dios es más certero o sabe lo que va a ocurrir con precisión desde hace 1000 años atrás than we are in the time looking right at it. que lo que nosotros sabemos, inclusive si estamos mirando esa cosa cumplirse en nuestro tiempo. He's more accurate. Él es más certero que eso. So the scriptures are worded a certain way Sabemos que las escrituras fueron escritas de cierta manera because God is looking at something. porque era Dios quien, él fue quien vio algo desde hace mucho tiempo atrás. So it's kind of where my mind is. Y en eso es en lo que me quiero enfocar. When you and I talk to each other, Cuando usted y yo hablamos el uno con el otro just normal stuff, de cosas normales, there's no other way than we can talk than up-to-date terms. no hay otra cosa de la que hablamos a menos que sean cosas actuales que están ocurriendo hoy. We don't communicate in any other way. No nos comunicamos de ninguna otra manera. We talk in up-to-date terms with what's going on. Siempre estamos hablando de cosas actualizadas, lo que está ocurriendo el día de hoy. I was thinking this week, there was a time that Brother Fred owned a Mazda. Yo me estaba acordando esta semana, por un tiempo el hermano Fred fue dueño de un carro Mazda. If I remember right, Creo que lo recuerdo bien. about 50 years ago. Eso fue hace como 50 años atrás. If I said to Brother Fred, how's the Mazda working? That conversation he would wonder where I've been all these years.
Si yo le hiciera una pregunta el día de hoy al hermano, hey, ¿cómo le va con su carro Mazda? Quizás él se preguntaría, bueno hermano, ¿dónde has estado todo este tiempo que ya pasó? Ese carro yo lo tuve hace 50 años atrás. Because he's gone through quite a few vehicles since then. Ve, porque él ya ha manejado o ha comprado otros vehículos desde que él tuvo ese carro. Only point I'm making, God El único punto al que quiero llegar cannot talk in any other terms es que Dios no puede hablar en términos pasados, than up-to-date terms. solamente nos puede hablar de lo que Él está trayendo para este día, que es algo actualizado. The up-to-date revelation that's on ground, La revelación de este día que está sobre la tierra en este momento, if he's dealing with you, si Él ha estado lidiando con usted, he's dealing with that in mind. Él está usando esa palabra en la mente suya de usted. How many understand? ¿Cuántos entienden lo que quiero decir? He can't talk in any other terms. Él no puede hablar de ninguna otra manera. When you look around us, where are people getting these things that are not up to date? Si usted se pone a mirar a su alrededor, se da cuenta de dónde están agarrando estas personas cosas que están predicando. Ellos no están predicando cosas actualizadas del día de hoy. If God can't talk in any other terms, Y si Dios no puede hablar de ninguna otra manera, where are they getting what they're bringing? entonces ¿de dónde están sacando esas personas las cosas que están predicando? I may understand what I'm saying. I'm going to go somewhere. Ahora yo quiero llegar a cierto punto con esto. Espero que entiendan lo que estoy tratando de decirles. It's impossible for the Spirit of God to be leading that, whatever that is. Es imposible que el Espíritu de Dios esté guiando a esos grupos, a esa palabra antigua o vieja. It's impossible for God to be leading that. Es imposible que sea Dios quien esté guiando esos movimientos. Because I've said many times, God can't do anything, He can't speak anything, He Ya se los he dicho anteriormente, Dios no puede hacer algo o decir algo, can't even think anything that's abstract. ni siquiera puede pensar algo que sea abstracto. It's not even possible. No es posible que Él haga eso. So when you hear what you hear, and we're talking about this movement, Cuando usted escucha las cosas que se dicen allá afuera, y sí, estamos hablando de este movimiento, that's not up to date. cosas que no están actualizadas, They are not hearing from the Spirit of God. It's not eso me muestra a mí que no están escuchando al Espíritu de Dios. even possible. How many understand that? No es posible siquiera que ellos digan que es el Espíritu de Dios. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? That's not possible. That is actually the spirit of Antichrist. It's Sabemos que si están escuchando a un espíritu, ese es el espíritu de Anticristo. what it is. Es lo que es. And let's go to John 15, Vayamos a Juan capítulo 15, just a place to start. solamente como un punto de comienzo. John 15. Juan 15, First verse. el versículo 1. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. If he is saying he is the true vine, we have to also recognize there's probably a false vine. Si él está diciendo aquí que hay una viña verdadera, una vid verdadera, entonces eso nos da a entender que hay una vid falsa. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Every branch in me that beareth not fruit, Todo pámpano que en mí no lleva fruto, en inglés dice toda rama
que en mí no lleva fruto, he taketh away. la quitará. And we understand fruit here is not good works. Ahora ya sabemos que el fruto aquí no significa buenas obras. Fruit here is not what they say in the judgment seat when El fruto aquí no es lo que las personas siguen diciendo que vamos a encontrar allá en el tribunal de Cristo. they say, Lord, have we not done this? Como dice esa escritura, Señor, ¿acaso no hicimos esto? Have we not done that? ¿Acaso no hicimos lo otro? Have we not cast out devils? ¿Acaso no echamos fuera demonios? That fruit is not that, Ese fruto aquí no está hablando de eso, because that element has that. porque eso es lo que ese elemento tiene, ese grupo de personas tiene. So this fruit, actually this fruit En realidad, este fruto is your representation of those up-to-date words es la representación que usted tiene de esas palabras actualizadas de parte de Dios, that God is speaking in your time. las cuales Dios ha estado hablando en su tiempo. That's what fruit is. Eso es lo que significa ese fruto. It's you live for that word. Ve, usted vive por esa palabra. That word is alive. That's Esa palabra es una palabra viva para usted. what motivates you. Eso es lo que lo motiva a usted. And the fruit you bear Y ese fruto que usted da is in representation to that fresh word of God that viene o está representando esa palabra fresca que Dios ha enviado a la tierra, he can only speak. He can't speak anything else. y Dios no puede venir a hablarnos ninguna otra cosa diferente a eso. How many understand? Espero que me entiendan. He's an up-to-date God. He Él es un Dios actualizado. just speaks that way. Él siempre habla de esa manera. So that's not a good outcome. Every branch in me that beareth not fruit, Ahora, este no es un buen resultado aquí cuando dice todo aquel que no lleva fruto, he taketh away. Él lo removerá. Look around us. O toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará. Y usted puede ver, voltea a ver a su alrededor, The resistance la resistencia que hay and the statements. y las declaraciones que se han dicho. It's not a good outcome. No, para ellos no es un buen final. And again, I want to stress this. Y quiero poner énfasis en esto. God cannot talk in any other terms than up-to-date terms. Dios no puede hablar en términos antiguos. Él solamente viene y habla una palabra que está actualizada. The revelation that's on ground looking at the body of Christ. That's Él viene y trae esa revelación a su debido tiempo. Una revelación fresca para cada día. Y eso es lo que Dios le da al cuerpo de Cristo. how God talks. Así es de esa manera como Dios habla. And okay. Muy Every bien. branch that beareth fruit, he purges it, Dice, y toda rama que lleva fruto, la limpiará, that it may bring forth more fruit. para que lleve o dé más fruto. How can you lose? ¿De qué manera podría usted perder? And if we want to look at where we're at in time, Si queremos saber en qué tiempo estamos, the message that the seventh church age messenger brought el mensaje que ese séptimo mensajero de la iglesia trajo, that was received by the body of Christ. ese mensaje fue recibido por el cuerpo de Cristo.
Jesus said he would purge it that it would bring forth more fruit. Y Jesús dijo, mi Padre lo limpiará esa rama para que dé más fruto. Has it not done that? ¿Qué acaso no ha hecho eso la palabra de Dios? Since the seventh church age messenger came, Desde que vino ese séptimo mensajero de la iglesia, has not, not been purged, ¿qué acaso ese mensaje no fue limpiado? and there's been an abundance of fruit. ¿Y qué acaso no salió una abundancia de fruto de ahí? What I am saying, you can look on ground and confirm it. Lo que estoy tratando de decirle es que usted puede ver con sus propios ojos aquí en la tierra y yo creo que usted puede confirmar lo que ha ocurrido. Can do that. Dios viene y hace eso. And that's the advantage of being in the end. You can look back and say, yeah, that's just the way it is. Y esa es la ventaja que tenemos de estar viviendo en el último tiempo, de que podemos voltear a ver al pasado y decir, sí, así es como Dios ha hecho todo esto. Básicamente podemos confirmarlo. I don't want to spend a long time. Now you are, verse 3. Y no quiero pasar mucho tiempo aquí, pero vayamos al versículo 3. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Clean here means separated, set apart. El estar limpios aquí significa que hemos sido separados, que hemos sido puestos aparte. For the will of God. Apartados para hacer la voluntad de Dios. Basically, that's what that means. Eso es lo que significa este versículo. Because when there's a fresh word of God and you receive it, Cuando viene una palabra fresca de parte de Dios y usted la recibe and you live for it, y usted vive por esa palabra and you will die for it, y usted inclusive puede hasta morir por esa palabra, it automatically separates you. esa palabra automáticamente lo separa a usted. It automatically does that. Automáticamente hace eso. You don't have to strain at it. It automatically Usted no tiene que forzar nada. separates you in your thinking Eso automáticamente lo separa a usted, inclusive en su manera de pensar and how you're walking in the will of God. That's y de qué manera usted va a caminar con Dios. what the word of God does. Eso es lo que la palabra de Dios viene y hace en usted, causa en usted. Just looking at this little assembly, Simplemente al ver esta pequeña asamblea aquí, are we not separate? ¿que acaso no hemos sido separados? Are we not clean through the word that has been brought ¿Acaso no hemos sido limpiados por la palabra que se nos ha dado in our time? en nuestro tiempo? That's it. The word of God has done that. La palabra de Dios es la que ha hecho esa obra. Those up-to-date words are so powerful. Estas palabras que hemos recibido de Dios, que han sido actualizadas para nuestro día, ellas son tan poderosas. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can you except you abide in me. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Continue in my word. En otras palabras está diciendo, continúen en mi palabra, Then are you disciples. y entonces se convertirán en verdaderos discípulos. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. When you read that,
Cuando usted lee eso, since God has done what he has done desde que Dios comenzó a hacer lo que Él ha estado haciendo, in this time, específicamente en este tiempo, those words take on a kind of a fresh meaning. Cuando leemos estas palabras, ellas tienen como un significado fresco. We've read them for 50 some odd years. Y yo creo que hemos leído estos versículos ya por unos 50 y tantos años. And yet they're taking on a fresh meaning Pero ellas están teniendo un significado bastante fresco en estos días, because of what God has done, what he has spoken in our time. por lo que Dios ha hecho y las palabras que Dios ha hablado en nuestro tiempo. He that abideth me and I in him, the same bringeth forth much fruit. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. And it's your representation of the will of God. Ve, esta es la representación de la palabra de Dios. The contrary part, if a man abide not in me. Ahora, lo opuesto a lo que acabamos de leer, está en el versículo 6. Dice, el que en mí no permanece, He is cast forth as a branch será echado fuera como una rama and is withered. y se secará. And men gather them and cast them into the fire, and Y las recogen y las echan en el fuego y arden. they are burned. He's using a natural setting, of course. Aquí nos está dando un ejemplo en lo natural de lo que ocurre con esas ramas secas. But when you look at, quote unquote, this movement, Pero si ponemos atención, y lo voy a poner entre comillas a estos miembros del movimiento, it's so obvious that they are withered. es muy obvio que esos miembros se han secado. There's life in the up-to-date words of God. Hay vida en la palabra para este tiempo de parte de Dios. The rest is death, really. Y lo que hay fuera de ella simplemente es The muerte. ultimate end of it is death. El final de todo esto es la muerte. And verse 8, Versículo 8. herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. The negative element in this movement, it's not even possible El elemento negativo en este movimiento, ahora no es posible they bear fruit. de alguna manera que ellos puedan dar fruto. How many understand how the scriptures, Espero que entiendan lo que está diciendo aquí las Escrituras. thousands of years ago, God looked at it. Miles de años atrás, Dios ya había visto este momento. And recorded it. Y Él fue quien permitió que estas palabras quedaran grabadas. I'll read a little more. As Voy a leer un poco más. the Father hath loved me, so have I loved you. Continue in my love. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. And he goes, tells how to continue in Y luego continúa diciéndonos de qué manera debemos de continuar. his love. Cómo debemos de continuar amando. If you keep my commandments, Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, if you keep the up-to-date, fresh words that I'm speaking in your time, si mantienen y permanecen en las palabras actualizadas que les estoy dando para su tiempo, you will abide
in my love. entonces ustedes van a permanecer en mi amor. What are you saying? Es básicamente lo que él estaba diciendo aquí. So when you don't, Y cuando usted no lo hace, the consequences of this is mind-blowing. las consecuencias de no hacerlo es algo que no tiene, es algo inimaginable. Consequences of it. Yo no me puedo imaginar el límite de esas consecuencias. Like Fred said, you have the liberty of your choice. Como el hermano Fred nos ha dicho, ustedes tienen la libertad de escoger. But you Son libres de escoger. also have to suffer the consequences of your choice. Pero ustedes también tendrán que sufrir las consecuencias de la escogencia que ustedes tomaron. And as you turn down the Word of God, Y si usted le está dando la espalda a la palabra de Dios, I don't want to go further there. no quiero seguir leyendo aquí más abajo. I've got Matthew 7. Tengo otra escritura, se encuentra allí en Mateo capítulo 7. Matthew 7. Mateo 7. We've said fruit is your representation of the will of God. That's Ya lo hemos dicho antes, el fruto es la representación de lo que es la voluntad de Dios. what that is. Eso es lo que quiere decir. In Matthew 7, Ahora allí en Mateo 7, verse 15. en el versículo 15, Matthew 7:15. Mateo 7:15, Beware of false prophets. dice, guardaos de los falsos profetas. Where are they? ¿Dónde están ellos? Are they in organized crime? ¿Acaso ellos se encuentran dentro del crimen organizado? Are they are not in the world. They're influencing or trying to influence the body of Christ. Ellos no están allá en el mundo, ellos están tratando de influenciar al cuerpo de Cristo. That's where they're at. Allí es donde se encuentran ellos. They go to church every Sunday, they read their Bible, they pray. Ellos van a la iglesia todos los domingos, ellos oran, leen su Biblia, All of that. hacen todo eso. And let me say, there is no way you can discipline yourself Y déjeme le digo algo, no hay manera alguna de que usted se pueda disciplinar a usted mismo enough to put you in the will of God. lo suficiente para que usted pueda entrar a la voluntad de Dios. Well, if I pray more, if I fast more, Bueno, si yo oro más, si ayuno más, if I read my Bible more, if si leo mi Biblia un poco más, I go to church more, si voy a la iglesia más seguido, there is no way you can discipline yourself no hay manera alguna de que usted se imponga sobre sí mismo esas disciplinas into the will of God. para que de esa manera usted pueda entrar o ser parte de la voluntad de Dios. It doesn't work that way. No funciona la cosa de esa manera. It's by revelation. Usted solamente puede entrar a la voluntad de Dios a través de revelación. Upon this rock I will build my church. Jesus Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. said. So, beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, Entonces dice ahí, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, but inwardly they are ravening wolves. pero por dentro son lobos rapaces. That's not a good setting. Eso no es una cosa muy buena. So Jesus tells you how to recognize them. Entonces Jesús aquí le está diciendo a usted de qué manera usted los puede reconocer. Ye shall know them by their fruits. Versículo 16, por sus frutos los conoceréis. In this
movement, inclusive en este movimiento, you shall know them by their fruits. usted los puede reconocer por sus frutos. They do not bear fruit of the fresh word of God. Ellos no dan fruto de la palabra fresca de Dios. Not possible. No es posible que lo hagan. In other scriptures, that's what Jesus said. It's not possible. Él también dice en otras escrituras, está diciendo, es imposible que puedan dar fruto. So, there is only one remedy for that, and that is repentance. Solo hay un remedio para eso, y es lo único que existe para eso es el arrepentimiento. If there is no repentance, there is no remedy. Si no existe el arrepentimiento en las vidas de esas personas, entonces ellos no pueden obtener ese remedio. It will just go right to the judgment seat. ¿Ve? Ellos van a continuar caminando hasta que llegue el tiempo del juicio. You shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Even so, every good tree. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Bringeth forth good fruit. Así todo buen árbol da buenos frutos. But a corrupt tree bringeth forth evil fruit. Pero el árbol malo da frutos malos. We're running out of time. Se está acabando el tiempo. A good tree cannot bring evil fruit. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Dice, ni tampoco el árbol malo dar buenos frutos. So, you and I are sitting here not with a blank mind. Usted y yo estamos sentados aquí, no con una mente en blanco o cegada. We're looking at certain things that affect us. Estamos mirando ciertas cosas que nos pueden afectar. Certain things that people are saying. Estamos observando ciertas cosas que ciertas personas han estado diciendo. Certain things people are doing. Estamos observando ciertas cosas que personas han estado haciendo. Jesus said that cannot bring forth good fruit. Jesús estaba diciendo, esas cosas, esos tipos de personas que hacen esas cosas no pueden dar un buen fruto. And it won't. Y no lo van a dar, no va a ocurrir. Again, I will say, the only remedy is repentance. Y se lo repito una vez más, el único remedio para esto es el arrepentimiento. I blew it. I missed the will of God. Oh, yo me equivoqué. Yo en realidad estaba fuera de la voluntad de Dios. I apologize. Me disculpo I'll start again. y voy a comenzar de nuevo a creer lo que es correcto. The outcome, every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, cast into the fire. ¿Y cuál es el final de todo esto? Versículo 19. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. That's not just way out there in denomination. Esto no solamente aplica al mundo denominacional allá afuera. It's easy to look in the past at denomination and say, well, that's them. Es muy fácil voltear a ver al pasado y decir, oh, mira, esas denominaciones no creyeron la verdadera palabra de Dios. That's represented in this movement. Pero, ve, lo mismo ocurre, está ocurriendo en este día con este movimiento. John chapter 12. Juan capítulo 12, Or Matthew chapter 12. oh, discúlpeme, Mateo capítulo 12.
Pick it up in verse 33, Matthew 12, Vamos a comenzar ahí en el versículo 33, verse 33. Mateo 12. And in the light of what I've said so far, either make the tree good and Esto va relacionado con lo que acabo de decir. Dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. his fruit good. The tree can only be good if it is born again Ese árbol solamente puede ser un árbol bueno si ha nacido de nuevo of the Spirit of God. de parte del Espíritu de Dios. And again, I'll say, the Holy Ghost is the born again Spirit, or the El Espíritu Santo es ese espíritu del nuevo nacimiento. Spirit of the new birth is the Holy Ghost. O al revés, ese espíritu del nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. So that's the good tree. Ese es el árbol bueno. Either make the tree good, repent, be baptized in the name of Jesus Christ, and O hacer el árbol bueno, arrepentirse, bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo receive the Holy Ghost. y haber recibido al Espíritu Santo. Make the tree good. Eso es lo que hace al árbol bueno Automatically, its fruit will be good. y automáticamente el fruto de ese árbol va a ser un fruto bueno. If it's a born again tree, Si ese es un árbol que ha nacido de nuevo, its fruit will be good. entonces su fruto será bueno. Or else make the tree corrupt and his fruit corrupt, O hacer el árbol malo y su fruto malo, for the tree is known by his fruit. porque el fruto se conoce, en el fruto se conoce el árbol. If you lay that over this movement, that is mind-blowing. Si usted aplica eso al movimiento que existe el día de hoy, eso es impresionante. Why are they not bearing fruit of this fresh word of God? ¿Por qué esos movimientos allá afuera no están dando un buen fruto de la palabra fresca de Dios para el día de hoy? Jesus, it's easy to look and, oh, he's a nice brother, or he's a nice... Es muy fácil el mirar a alguien y decir, oh, ese es un muy buen hermano, esa persona me cae muy bien. It's easy to do that. Es muy fácil el hacer eso. Verse 34. Bueno, mejor vayamos al versículo 34. O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? In this movement, En este movimiento, the negative part of this movement cannot speak good things. la parte negativa de este movimiento ni siquiera puede hablar cosas buenas, Because they stand against the fresh, revealed Word of God. That's porque se han estado parando en contra de la palabra fresca, revelada de what Dios. Jesus is looking at. Ve, eso era lo que Jesús estaba viendo aquí. I realize he's just not talking to a bunch of people off the street. No era como que Jesús estaba hablando con un montón de personas mundanas allá de la calle. He's talking to religious people Él estaba hablando con personas all the religiosas. time. Siempre estaba hablando con ellos. And he's saying, generation of vipers, how can ye, being evil, Él les estaba diciendo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno speak good things? siendo malos? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Why do the negative element in this movement Ese elemento negativo de este tiempo, de este movimiento, can't say anything nice? no puede decir nada agradable.
about the fresh word of God. De esta palabra fresca de Dios. And I use this convention they had not too long ago. Y yo usé como ejemplo esa convención que ellos tuvieron no hace mucho tiempo atrás. I can guarantee you nothing come out of that. Yo le garantizo a usted que nada nuevo salió de ahí. There was nothing spoken. No hubo nada que se dijo ahí asociado con la verdadera palabra de Dios. Jesus tells you why. Y Jesús le explica a usted por qué pasa eso. Because out of the abundance of the heart, Él dijo, porque de la abundancia de su corazón the mouth speaketh. habla la boca. That's the abundance of their heart. To ¿Ve? Eso es la abundancia de sus corazones. stand negatively El pararse y hablar de una manera negativa against the will of God. en contra de la voluntad de Dios. That's why they do that. Por eso es que ellos hacen eso. That's not a good ending according to the scriptures. El final que les espera a ellos no es algo bueno, de acuerdo a lo que nos dicen las Escrituras. And when I say all of these things this morning, Ahora, cuando yo les digo todas estas cosas aquí esta mañana, my mind is completely open for God to be merciful to mi mente está completamente abierta creyendo que Dios puede tener misericordia anybody. de cualquier persona. He needs to be merciful to me. Él necesita ser misericordioso conmigo también. Okay, verse Muy bien. 35. Versículo 35. A good man, a born again man, El hombre bueno, en otras palabras, un hombre que ha nacido de nuevo, out of the good treasure of his heart, del buen tesoro del corazón, bringeth forth good things. saca cosas buenas. In this movement, the fresh word of God that's directing and leading En este movimiento, la palabra fresca de Dios que ha estado dirigiendo y guiando the body of Christ. al cuerpo de Cristo. Bringeth forth good things, and an evil man, the negative part of this movement, Dice, del buen corazón, del buen tesoro el corazón saca cosas buenas. Y el hombre malo, el hermano dice, aquellos que están viviendo en este día, que son parte del movimiento, out of the evil treasure of his heart, bringeth forth evil things. del mal tesoro saca cosas malas. In the negative element of this movement, I've heard nothing but evil things. De parte de ese elemento negativo, lo único que yo he escuchado han sido cosas malas. And you've heard it too. Y usted también las ha escuchado. They're kind of proud that they're Y ellos son bastante orgullosos, están bastante orgullosos. that way. Oh, don't listen to Moncton. I've heard it, and it's Oh, no escuchen a esos hermanos de Moncton. scary. Dice, yo he escuchado lo que ellos han dicho y eso es algo bastante, pues que da miedo. Don't listen to Brother so-and-so in the Moncton Assembly. Oh, no escuchen a tal hermano, a tal predicación de tal asamblea, allá en Moncton. That is as evil. Not my words. ¿Ve? Eso es tan malo como... Y por favor, esas no son mis palabras, ahí están escritas. That is evil as Eso es tan malvado como... they're not involved in cursing and swearing and organized crime. Yo no estoy diciendo que ellos están por ahí maldiciendo y hablando malas palabras, involucrados en actividades del crimen organizado, But they're speaking evil things. pero sí han estado hablando cosas malvadas. And it verse 36.
Versículo 36. This is the ending of the negative element. Este es el final que le espera a ese elemento negativo. But I say unto you that every idle word Mas yo os digo que de toda palabra ociosa that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Oh, don't listen to Bumpton. Oh, no escuchen a los que predican allá en Canadá, en Moncton. They're off. Están mal. Trying to make a main. All of this Están tratando de enorgullecerse, de enaltecer su nombre. stuff they say. ¿Cómo pueden creer todas esas cosas que dicen ahí? That's a blind man that talks like that. Ese es un hombre cegado que habla de esa manera. He is not bearing fruit of the fresh word of God. He's Ellos no están dando fruto de la palabra fresca de Dios. not. No lo están haciendo. For by thy words thou shalt be justified, Versículo 17, porque por tus palabras serás justificado. speaking the fresh word of God, Si usted está hablando la palabra fresca de Dios, and by thy words thou shalt be condemned. y por tus palabras serás condenado. That is as plain as can be. Esto no podría haberse dicho de una manera más simple. Matthew 13, Ahora vayamos a Mateo capítulo 13. Matthew, just the next chapter. Es el siguiente capítulo. Just read one verse Solamente quiero leer un versículo before we start. antes de comenzar. Matthew 13:16. Mateo 13, 16. Blessed are your eyes, for they see, Bienaventurados vuestros ojos, porque ellos ven, and your ears, for they hear. y vuestros vuestros oídos, porque oyen. Referring to the fresh, when you break this all down, Eso se está refiriendo a esta palabra fresca. Cuando usted analiza todo esto, he's referring to the fresh, revealed word in your time. él se estaba refiriendo a esa palabra fresca revelada para su tiempo. That's what he's referring. A eso es a lo que se está refiriendo. Blessed are your eyes because they see. Blessed are your ears because they hear. Dice, bienaventurados vuestros ojos, porque ellos ven, y vuestros oídos, porque oyen. How many times have we heard Brother Branham ¿Cuántas veces hemos escuchado al hermano Branham? in his day Lo escuchamos durante su día. talk about the fresh, revealed Word of God? Y él hacía la misma referencia, él hablaba de esa palabra fresca, revelada para su día. And how the people that were on ground in his day Y cómo esas personas que estuvieron sobre la tierra durante ese tiempo, cuando estuvo aquí el hermano Branham, stood against it. cuántas de ellas se pararon en contra de esa palabra. And being a prophet, Y ahora, el ser un profeta, he could say things siendo él un profeta, él pudo haber dicho cosas. Matthew 13, Mateo capítulo 13, 24. versículo 24. All of the gospel writers recorded certain parables that Jesus spoke, but Matthew is the
Todos los escritores de los evangelios y del Nuevo Testamento, ellos grabaron o escribieron ciertas parábolas que Jesús habló, pero sabemos que Mateo The only apostle that recorded 7 parables spoke. fue el único apóstol que escribió o grabó escribió 7 parábolas que Jesús dijo, That you can lay over the whole of the grace age. las cuales usted puede aplicar sobre toda la edad de la gracia. And that's where we're at. Y ahí es donde estamos leyendo en este momento. Matthew 13:24. Mateo 13:24. Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. And the kingdom of heaven, for short, that's the grace age. Y sabemos que el reino de los cielos es la edad de la gracia. The kingdom of heaven. Eso es lo que significa el reino de los cielos, The grace age. la edad de la gracia. Jesus said, the kingdom of heaven is like this. Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a esto. And we know the man, he's referring to himself. Y sabemos que ese hombre del que está hablando allí era el mismo Jesús. Sowed good seed Y la buena semilla in his field. en su campo. You also have to include the New Testament apostles. En todo esto usted también tiene que incluir a esos apóstoles del Nuevo Testamento. Because when I think we've been around this for a lot of years. Me he puesto a pensar últimamente y me doy cuenta que hemos estado en este camino por ya bastantes años. The apostles only had 3.5 years Y recuerde, los apóstoles solamente tuvieron 3 años y medio with this man called Jesus. con este hombre llamado Jesús. All of a sudden he's executed, Porque así, de un instante para otro, él fue ejecutado, taken away, les fue quitado. and all of the responsibility of the plan of God Y toda la responsabilidad del plan de Dios is on these guys cayó sobre estos hombres that they were only with Jesus for 3.5 years. que solamente estuvieron con Jesús por 3 años y medio. Did they blow it? ¿Y acaso ellos echaron a perder el plan de Dios? Did they not fulfill the will of God, I'll say perfectly? ¿Que acaso no cumplieron la voluntad de Dios y me atrevo a decir perfectamente? And here we have, this truth has been on ground for years and years and years. Y aquí estamos en este día, esta verdad ha estado sobre la tierra por años y años. And people still got it mixed up. Y aún así las personas lo tienen todo mezclado, confundido. How many can see the negative part of this? ¿Cuántos de ustedes pueden ver la parte negativa de todo esto? So good seed in his field, but while men slept, his enemy, Dice, sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. not an enemy, his enemy. No dice cualquier enemigo, dice su enemigo. That which stands against the will and the plan of God. Ese es todo aquel que se para en contra de la voluntad y del plan de Dios. But while men slept, his enemy. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. The enemy of the fresh word of God that's on ground. El enemigo de la palabra fresca de Dios que está sobre la tierra. Basically, that's how you have to look at it. Así es como usted tiene que ver esto. Came and sowed tares among the wheat and went his way. Dice, sembró cizaña entre el trigo y se fue.
And when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. So the servant of the householder came and said unto him, Sir, did not thou sow good seed in thy field? From whence then hath it tares? Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes He cizaña? said unto them, An enemy hath done this. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. And in the light of what I've said so far this morning, Y simplemente basado en lo que he dicho esta mañana, hasta este momento, how did they know they were tares? ¿cómo es que ellos se dieron cuenta que era cizaña? I don't believe they had any special gift. Yo no creo que ellos tenían un don especial. They knew they were tares because they weren't bearing fruit of the fresh Word of God. Ellos se dieron cuenta de que ellos eran cizaña porque no estaban dando fruto de la verdadera palabra fresca de Dios. They had their own version of it. Ellos comenzaron a tener su propia versión de la palabra de Dios. Their own interpretation of it. Tenían sus propias interpretaciones de ella, Because that's all they got. porque era lo único que tenían. That's all they got is the words that Jesus spoke. Era lo único que ellos habían recibido en aquel momento, las palabras que Jesús les había hablado, That defines the will of God. So las cuales definían la voluntad de Dios. that's how they knew they were tares. Por eso es que ellos se dieron cuenta que esas personas eran cizaña. They weren't. No eran... Go back to what I said to start. Vaya de regreso a lo que dije al principio de este mensaje. God can't talk in any other way. Dios no puede hablar de ninguna otra manera. He can't. No lo puede hacer. No puede. Not possible No es posible. that God don't talk in the terms of the fresh revealed Word of God. No hay otra manera. Dios solamente habla en términos de la palabra fresca que Él trae. God doesn't talk, and they're not saying it. So Ve, Dios, si Dios no habla de otra manera y estas personas no están diciendo lo que Dios está dando, they're tares. entonces lo único que queda es que ellos son cizaña. Not looking at any individual. Y por favor, yo no estoy apuntando el dedo a ningún individuo en particular What about this movement? que están dentro de este movimiento. It's just playing itself out in our time. Esto simplemente se está cumpliendo por sí mismo en nuestro tiempo. It's what it's doing. Es lo que está haciendo. So they were so convinced of what this element was Ellos estaban tan convencidos de qué tipo de elemento estaba allí en la iglesia, they asked the Lord, "Do you want us to get rid of them?" que ellos dijeron, Señor, ¿quieres que nos deshagamos de ellos? And the Lord said, "No. Y el Señor les dijo, no, Let them grow together dejen que la cizaña y el trigo crezcan juntos until the harvest." hasta que sea el tiempo de la cosecha. This is the harvest. Y ya estamos, este es el tiempo de la cosecha. We are living in the harvest time. Estamos viviendo en el tiempo de la cosecha. So the Lord's reasoning was, don't uproot them, lest while you're uprooting them, you damage the wheat. Y la manera de pensar del Señor era no los arranquen de raíz, porque no sea que al arrancarlos dañen alguna planta de trigo. So if God is removing the tares today, Y si Dios es quien está quitando a la cizaña el día de hoy, that means the wheat cannot be damaged. entonces eso significa que el trigo no será dañado de ninguna manera. The wheat has advanced far enough El trigo ya ha avanzado lo suficiente in the will of God, dentro de la voluntad de Dios cannot be damaged or uprooted. que ya no puede ser dañado o arrancado. It is solid in the fresh Word of God. Está arraigado sólidamente en la voluntad de Dios.
or else what is happening couldn't be happening. De otra manera, lo que ha estado ocurriendo no podría ocurrir. Verse 31. Versículo 31. So he's speaking these parables and he's saying the kingdom of heaven is like this. And Entonces Jesús estaba hablando estas parábolas, él les estaba diciendo, y el reino de los cielos es semejante a esto y aquello. other words, the grace age, that Y ya sabemos que el reino de los cielos, esas palabras significan la edad de la gracia. this is what's going to happen, if I may say it like that. Y aquí nos está diciendo lo que va a ocurrir, podríamos decirlo de esa manera. Another parable putting forth unto them, saying, the kingdom of heaven is likened unto a grain of mustard seed, Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, which a man took and sowed in his field, que un hombre tomó y sembró en su campo, which indeed is the least of all seeds, but when it is grown, it is the greatest among herbs, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. And that is a negative setting. Ahora aquí este es un ejemplo negativo. And where that fits in the grace age En donde esto encaja durante la edad de la gracia, is when Christianity became a recognized religion. es durante ese tiempo cuando la cristiandad se convirtió en una religión reconocida. In the Roman Empire. Allí durante el tiempo del Imperio Romano. And that was under Constantine. Y esto ocurrió durante el tiempo de Constantino. Up until that time, it was sport to kill Christians. Hasta ese tiempo, esa religión estaba enfocada en matar cristianos. The gladiator type. Ellos tenían esos eventos de tipo gladiadores. And we know the history of that. Y ya sabemos lo que ocurrió, basados en la historia. So when that, up until that time of Constantine, when Christianity became a recognized religion in the Y hasta ese tiempo de Constantino, cuando él permitió que la cristiandad se convirtiera en una religión reconocida Roman Empire, debajo del Imperio Romano, the church was persecuted. hasta ese tiempo la iglesia había sido perseguida. It was, like I say, it was sport. Como les acabo de mencionar, para ellos matar cristianos era un deporte. Kill Christians. So that persecution is lifted Y allí durante ese tiempo esa persecución fue removida when it becomes a recognized religion. cuando Constantino permitió que la cristiandad se convirtiera en una religión reconocida. But it also opened the doors Pero lo que eso causó también es que abrió la puerta to any old Tom, Dick, or Harry para que cualquier individuo que creyera, trajera cualquiera de sus ideas o pensamientos to come in and, oh, I love Jesus. y vinieran y dijeran, oh, yo soy cristiano, yo amo a Jesús, I love Jesus. yo amo a Jesús. So that's because that is a negative setting. Ve, aquí nos está diciendo que esto se convirtió en algo negativo. And the spirit of Antichrist, the ultimate expression of the spirit that's leading this El espíritu de Anticristo, la máxima expresión
del espíritu de anticristo, sabemos que es ese espíritu el que está guiando toda esta decepción, is when the Trinitarian doctrine was formulated. El mayor hallazgo de ese espíritu de anticristo fue cuando ellos lograron introducir esa creencia de la Trinidad. In 325 AD. Esto ocurrió en el año 325 después de Cristo. That is the biggest, how can I say? It's the biggest negative thing that was ever done. Eso ha sido la cosa negativa más grande que se ha llevado a cabo To the body of Christ, dentro del cuerpo de Cristo. to introduce that doctrine. El introducir esa doctrina de la Trinidad. Because three gods, Porque imagínese usted, 3 dioses, three persons 3 personas eternally existent, eternamente existentes, separate from each other, que son diferentes la una de la otra, they're all God. pero todas ellas son Dios. And I don't know at what point the spirit of Antichrist was looking at Rome. Yo no sé en qué momento ese espíritu de anticristo volteó a ver a Roma. Somewhere, maybe 500 or 600 AD, En algún momento, en algún tiempo entre el año 500 o 600 después de Cristo, there began to be a competition ellos empezaron a convertir en una competencia. a kind of a race Todo esto se convirtió en un tipo de carrera. who had the most influence, the Bishop of Rome Ellos comenzaron a decir, bueno, ¿quién de nosotros tiene la mayor influencia, mayores seguidores? ¿Acaso era el obispo de Roma, the religious head, la cabeza religiosa de aquel tiempo, or the imperial governmental head who o la cabeza de el imperio, del gobierno de Roma? had the most sway? Ellos comenzaron a preguntarse, ¿quién es el más agradable de nosotros? ¿Quién es el que mejor convence a las masas? Had the most influence? ¿Quién de nosotros dos tiene la mayor influencia? There began to be a competition, Comenzó a haber una competencia entre ellos dos. and Lucifer is looking at that, Y allí estaba Lucifer mirando lo que estaba ocurriendo. and we know that the religious head gained the upper. Y sabemos que esa cabeza religiosa fue la que sobresalió de entre esos dos. It had the most influence. Él, esa rama, ese personaje fue el que tenía la mayor influencia en aquel tiempo. Because when you read the next parable, Porque si usted lee la siguiente parábola, okay, verse 33. bueno, vayamos al versículo 33. So I'll say that again. Y le voy a repetir esto una vez There más. began to be a competition between the governmental head Comenzó a haber una competencia entre la cabeza gubernamental de Roma and the religious head. y la cabeza religiosa. And the religious head kind of won out. Y la cabeza religiosa fue la que salió ganando. And when I say that, look at Europe today. Y cuando yo digo estas palabras, quiero que usted ponga atención. Mire lo que está ocurriendo en Europa el día de hoy. That old Roman Empire, who is influencing Europe today? ¿Quién, ese antiguo imperio romano? Dígame usted, ¿quién está influenciando a Roma el día de hoy? O a Europa, perdón. Beast system. Es el sistema de la bestia. It's that same woman. Es esa misma mujer.
It's that same spirit. Es ese mismo espíritu. Turn on your national television, look at the news. It's Prenda usted la televisión nacional, mire un poco las noticias, you're all ve y se va a dar cuenta, Roma está por todos lados, the effects of that woman. ve los efectos que esa mujer tiene. So Lucifer is looking at that. Y Lucifer ha estado observando eso. Another parable spake he forth unto them, the kingdom of heaven is likened unto leaven, which a woman Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. took and hid in 3 measures of meal till the whole was leavened. Y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. And to kind of up to date this, Y simplemente para aclarar esto con palabras actualizadas para nuestro día, that same woman esa misma mujer de la que habla aquí is riding the beast. es la que está cabalgando sobre esa bestia. The beast is Europe, Sabemos que la bestia es Europa the revised Roman Empire. y es ese imperio romano actualizado, That woman is riding it. y esa mujer está cabalgándolo. It's the tentacles, economic, social, Ella tiene tentáculos, ¿ve? Tentáculos económicos, sociales. the tentacles of that system is everywhere in Esos tentáculos de ese sistema están por todos lados. Europe. You can't Allá en Europa, hardly look down any street without seeing the effects of that woman, which is usted no puede mirar por alguna calle aquí o allá sin que usted vea la influencia que esa mujer tiene sobre Europa. Roman Catholicism. Ese es el catolicismo romano. We know that. Ya sabemos que eso es. So, I was brought up Roman Catholic, and a lot of you A mí me criaron como un católico romano. have been. Y yo sé que muchos de ustedes aquí también. And I'll quote the prayer that's prayed thousands of times. Y yo les voy a mencionar esa oración que ellos hacen cientos de veces. Hail Mary, full of grace. Dice, bendita Santa María, llena de gracia, The Lord is with thee. el Señor es contigo. Blessed art thou among women. Dice, bendita eres tú entre las mujeres, Blessed is the fruit of thy womb. bendito el fruto de tu vientre, Jesus. refiriéndose a Jesús. Holy Mary, Mother of God. Dice, Santa María, Madre de Dios, Pray for us, ora por nosotros o intercede por nosotros, sinners, los pecadores, now and at ahora the hour of our death. y en la hora de nuestra muerte. That prayer is completely through. I've prayed it. Esa es la oración más famosa que ellos tienen. Yo la mencioné, la hablé muchas veces Growing up. cuando yo estaba creciendo. It's such a contradictory, but that's what that system did. Esas palabras son tan contradictorias a lo que dice la Biblia, pero eso es lo que ese sistema de Roma utilizó y sigue utilizando. To true Christianity made it Se la impuso a la verdadera cristiandad a mess out of it. y ellos hicieron un desastre con todo eso. And unfortunately, Protestant religion is still affected by it. They Y desafortunadamente la religión protestante aún sigue siendo afectada por eso. still carry a certain amount of it. Ellos aún llevan consigo cierta historia de la Iglesia Católica con ellos. I'm going to quit. Y bueno, creo que ya voy a terminar. Let's just read 34. Vamos a leer el versículo 34. All these things spake Jesus unto the multitude in parables.
Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. And without a parable spake he not unto them, Sin parábolas no les hablaba, that it might be fulfilled. para que se cumpliese. Here it is, thousands of years, maybe. Aquí está otra vez. Esto había sido hablado quizás miles de años atrás. Maybe not that many, but Bueno, quizás no tantos años, centuries and centuries earlier, pero bastantes siglos atrás. God was looking at it. Dios ya había visto lo que iba a ocurrir allá en el futuro, And recorded it. y Él permitió que esas palabras quedaran grabadas. And the Old Testament prophecy said, Y esto es lo que decía esa antigua profecía del Antiguo Testamento. I will open my mouth in parables. I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. And Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. that's what Jesus did. Y eso fue lo que Jesús hizo. Jesus did not destroy the law. Jesús no vino y destruyó la ley. He upheld the law, Él cumplió la ley and he even strengthened the law, e inclusive Él reenforzó la ley. if I may say that. Podríamos decirlo de esa manera. Our salvation is not in that. We know that. Ahora sabemos que nuestra salvación no depende de la ley, lo sabemos. But he made the standard of righteousness higher. If Pero Él hizo o causó que el estándar de la justicia incrementara aún más. you're trying to get right with God through your standard of righteousness, Si usted está tratando de obtener justicia por su propia cuenta, basándose en sus propias justicias que usted hace, he made the standard higher. no había manera alguna de que usted alguna vez alcance eso, porque Jesús vino y incrementó el estándar de la justicia. The reason for that, he wanted to convince us you're a sinner. You're Y el motivo por el cual Jesús hizo eso es porque Él quería convencernos a usted y a mí de que nosotros éramos pecadores, lost. You, no matter what que no importaba lo que hiciéramos, standard you got, no importa qué estándar usted tan santo tenga, it's not gonna nunca va a ser suficiente comparado con lo que Jesús hizo. cut it. There's a place. Jesus said a lot of things, Ahora, Jesús dijo muchas cosas and Jesus done a lot of things that are not recorded. y también llevó a cabo muchas cosas que no quedaron grabadas. The Bible says, but these are recorded that you may believe La Biblia dice, y estas cosas quedaron grabadas para que ustedes crean that Jesus is the Christ, que Jesús es el Cristo and that believing you should have life through his name. y que al creer ustedes tengan vida a través de su nombre. So this is recorded. It's like Esto quedó grabado. Brother Jackson said. Es como decía el hermano Jackson. If God recorded everything, the Bible would. Si Dios hubiera grabado todas las cosas que Él ha hecho, esta Biblia have to have a tractor trailer to carry it. Sería tan grande que usted necesitaría cargarla con un tractor. But this easy to carry. Ve, pero aquí tenemos un libro que es fácil de llevar. This is what God has recorded. Esto es lo que Dios permitió que quedara grabado. And where my mind goes, Peter, James, and John Y en lo que me pongo a pensar es que Pedro, Juan y Santiago had a lot of personal one-on-one conversations with Jesus. ellos tuvieron muchas conversaciones con Jesús de uno a uno. They knew what they were talking about, Ellos sabían de lo que estaban hablando. and it's represented in their epistles. Y yo creo que eso fue lo que quedó representado o grabado en esas epístolas que ellos escribieron. It's,
The Bible talks about Moses. La Biblia nos habla de Moisés There was never a man like him. y dice que no existió hombre como él. That God talked to him mouth to ear. Dios hablaba con él así, de su propia boca, y Moisés lo escuchaba con sus oídos. O era algo bastante directo. Again, I will say, these Otra vez se lo repito. early apostles had some conversations with Jesus. Estos primeros apóstoles, ellos tuvieron ciertas conversaciones con Jesús That's not recorded, que no quedaron grabadas, but it's reflected in their epistles. pero quedaron reflejadas allí en esas epístolas. Heavenly Father, Padre Celestial, thank you for this time. gracias por este tiempo. Dismiss your children with your blessing. Por favor, lleva a tus hijos con tu bendición. Give us traveling mercies in Jesus Christ's name. Sé con nosotros en el camino y danos de tu misericordia. We pray. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén.